Bienvenido a una lección sobre lógica proposicional, y tablas de verdad. Una proposición es simplemente una declaración. La lógica proposicional estudia las formas en que las declaraciones pueden interactuar entre sí. Es importante recordar que a la lógica proposicional realmente no le importa el contexto de las afirmaciones. Por ejemplo, en términos de lógica proposicional, si la luna está hecha de queso, entonces las pelotas de baloncesto son redondas, o si las arañas tienen 8 patas, entonces Sam camina cojeando. Son exactamente iguales. Ambas son implicaciones con tus declaraciones en forma de si P entonces Q. Aquí hay una pregunta sobre jugar al monopolio del juego. Si obtienes más dobles que cualquier otro jugador perderás, o si pierdes entonces debes haber comprado más propiedades. True o false. Responderemos a esta pregunta, y no necesitaremos saber nada sobre el monopolio, sino que veremos la forma lógica de la declaración que necesitamos para decidir cuando la sentencia si P, entonces Q, o si Q, entonces R es verdadera. Para que esto sea cierto, ya sea si P, entonces Q debe ser verdadera, o si Q y R debe ser verdadera, o ambas son verdaderas. Si P es falsa o Q es verdadera en el primer caso, y Q es falsa o R es verdadera en el segundo caso, por lo que se complica. Recuerde que la única forma en que una implicación en la forma de si P, entonces Q es falsa, es que P sea verdadera y Q ser falsa. Aquí es donde las tablas de verdad entran en la idea. Es esto: en cada fila enumeramos una posible combinación de TS y FS para verdadero y falso para cada una de las variables de oración, y luego marque si la afirmación en cuestión es verdadera o falsa. En ese caso, hacemos esto para cada combinación posible de T y F. Entonces podemos ver claramente en qué casos el declaración es verdadera o falsa. Para declaraciones complicadas, primero rellenaremos los valores de cada parte de la declaración como una forma de dividir nuestra tarea en partes más pequeñas y manejables. Dado que el valor de verdad de una declaración está completamente determinado por los valores de verdad de sus partes y por cómo están conectadas, todo lo que realmente necesitamos saber son las tablas de verdad para cada una de las conectivos, y aquí están. Para comenzar, observe que las dos primeras columnas de todas las tablas de verdad son las mismas. Enumeran todas las combinaciones posibles de TS y F. Para P y Q tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero, y falso, falso. Primero tenemos la tabla de verdad para P y Q. P y Q es verdadera. P y Q es verdadera cuando P es verdadera y Q es verdadera. De lo contrario, P y Q son falsas. A continuación tenemos la tabla de verdad para P o Q. P o Q es falsa solo cuando P es falsa y Q es falsa. De lo contrario, P o Q es verdadera. A continuación tenemos la tabla de verdad para if P then Q. Si P, entonces Q es falsa solo cuando P es verdadera y Q es falsa, lo que vemos aquí en la segunda fila. De lo contrario, si P, entonces Q es verdadera. Y en el extremo derecho tenemos la tabla de verdad para P sí, y solo si Q. P sí, y solo si Q es verdadera cuando P es Q y Q es verdadera, o cuando P es falsa y Q es falsa. De lo contrario, P sí y solo si Q es falsa. Es extremadamente importante que tengamos una buena comprensión de estas cuatro tablas de verdad. Además, aquí está la tabla de la verdad para la negación de P o no P. No P o la negación de P es falsa cuando P es verdadera, y la negación aparece no P es verdadera cuando P es falsa. Y ahora vamos a hacer una tabla de verdad para la afirmación la negación de P o Q. O podemos decir que no P o Q. De nuevo, las dos primeras columnas muestran todas las combinaciones posibles de TS y FS para P y Q, y ahora vamos a completar la columna para not P. Not P is false cuando P es verdadera y no P es verdadera cuando P es falsa. Para rellenar la última columna solo miramos la columna para Q, y la columna para no P, y usamos la regla para la disyunción o el. La única forma en que P o Q pueden ser falsas es si no P es falsa y Q es falsa. Observe en la segunda fila no P es falsa y Q es falsa y, por lo tanto, en la segunda fila no P o Q es falsa. En todos los demás lugares no P o Q. Es cierto. Aquí está la tabla completa de la verdad para no P o Q. Y ahora volvamos a la cuestión del monopolio. Analicemos la afirmación: si consigues más dobles que cualquier otro jugador, perderás, o si pierdes, debes haber comprado la mayoría de las propiedades usando tablas de verdad. Representa la declaración en símbolos como si P, luego Q, o si Q, luego R, donde P es una declaración: obtienes más dobles que cualquier otro jugador.
Q es una declaración que perderá, y R es una declaración que debe haber comprado la mayoría de las propiedades. La tabla de verdad necesita contener 8 filas para dar cuenta de cada combinación posible de verdad o falsedad entre las tres afirmaciones. Note que las posibles combinaciones de verdad o falsedad son verdaderas, 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 falsas, verdaderas, falsas, falsas, verdaderas, falsas, verdaderas, falsas, verdaderas, falsas, verdaderas, falso, 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 verdadero y falso, falso, falso. Si P, entonces Q es falsa solo cuando P es verdadera y Q es falsa, observe qué ocurre en la fila 3, y la fila 4 en todos los demás lugares y P, entonces Q es verdadera. Si Q, entonces R es falsa solo cuando Q es verdadera y R es falsa, observe que Q es verdadera y R es falsa. En la fila 2 y la fila 6 en todas partes y Q entonces R es verdadera. La última columna viene determinada por los valores de las dos columnas anteriores, y la definición de disyunción o. Si P, entonces Q o si Q, entonces R es falsa solo cuando ambos. Si P, entonces Q es falsa y si Q, entonces R es falsa. Sin embargo, mirando las 8 filas, ninguna de las filas tiene false para if P then Q, y for y Q then R, lo que significa que cada fila de if P then Q o y Q then R es cierto. Lo que indica que la declaración de monopolio siempre es cierta. La afirmación sobre el monopolio es un ejemplo de tautología, una afirmación que es verdadera solo sobre la base de su forma lógica. Las tautologías siempre son ciertas, pero no nos dicen mucho. Sobre el mundo no se requirió ningún conocimiento sobre el monopolio para determinar que la afirmación era verdadera. Espero que esto te haya resultado útil.